¿Cómo sanar? ¿Qué hay más allá de la enfermedad? ¿Cuál es el mensaje que la enfermedad trae para nuestra vida? La invitada que traemos hoy es una guerrera, una mujer muy fuerte, porque más o menos en sus 17, 18 años le diagnostican una enfermedad y le dicen que se va a morir. Ella en su búsqueda incansable, diciendo y visualizándose como una mujer anciana, con hijos, con nietos y con una cantidad de futuro, dijo, esto no puede parar aquí, yo sé que tienen que haber muchas alternativas para sanarme. Y empezó sus estudios, empezó a buscar y ha descubierto que existen muchas maneras de sanar, que como se crea la enfermedad, también se crea la cura, también se crea la sanación. Hoy les presento a esta hermosura, Andrea Lasprilla, que es un testimonio de que todo se puede lograr en la vida y que solo basta con quererlo y hacer que las cosas pasen. Pienso que tomar iniciativa y dar el primer paso es lo más importante. Bienvenida a esta familia, gracias por estar y qué bueno que hoy contemos con tu presencia. Diana, muchas gracias, yo también muy feliz de estar aquí. Tengo que contarte que además era un sueño desde que empecé, digamos que cuando logré sanarme y decidí que quería entregarle al mundo este camino que yo recorrí, dije, algún día voy a estar ahí sentada con Diana. Ay, tan bella, y aquí estamos, y aquí estamos. Yo me siento muy feliz que un testimonio como tú venga también a regalar muchas herramientas para tantas personas que lo necesitan. Cuéntanos, ¿cómo fue tu historia de una manera personal? ¿Cómo fue para ti recibir esa noticia y qué empezaste a hacer? Bueno, lo más impactante fue que, digamos que yo estaba bien y empezó mi salud a deteriorarse. Empieza uno lo normal, a buscar, a tratar de entender qué está pasando. Y después de unos 8 meses de estar pasando por médicos y médicos, nos encontramos con un médico que nos lo habían recomendado demasiado. Y hoy entiendo que él tenía una lección que entregarme. Se sentó en esa consulta, fuimos mis papás, mi mamá, mi papá, mi hermana que es menor y yo. Y dijo, lo siento mucho, pero ustedes tienen que hacerse a la idea de que ella va a morir joven y usted tiene que estar preparada para eso. Después de ese momento, en el consultorio, ninguno de nosotros habló más, no dijimos ni una sola palabra. Salimos, bajamos, bueno, ya como al parqueadero y ahí mis papás se quedaron mirándome. Y yo te digo que yo sentí como eso, algo que te dice, hay algo más. Como esto no puede ser el final. Y en ese momento yo les dije, yo no voy a volver de este médico. Hasta aquí llegó. Además, sí, y les dije, voy a encontrar el camino. No sé cuál será, pero hay más opciones y voy a encontrarlas. Y eso es lo que tú decías hace un momento, que esa es la decisión, o sea, eso es lo primero. No tenía ni idea cómo, no sabía, no había una ruta trazada, nunca lo había experimentado, pero yo sabía que iba a encontrar un camino para sanarme. Ese camino, pues empecé primero a investigar qué personas se han sanado y te das cuenta que hay muchísimas personas que se han sanado de cosas increíbles e incluso más complicadas. Entonces yo dije, bueno, si otros pueden, yo puedo. Y ese es como el primer mensaje que quiero que todos tengan. Si yo pude, tú que estás ahí viéndonos también puedes. No te quedes con las últimas palabras porque tu vida es solo tuya. A partir de ahí empezó esa búsqueda y empecé a estudiar muchísimo, pues porque como me solté de la mano del médico, ahí yo entendí que mi responsabilidad era mucho más grande, porque cuando tú tienes el médico, el otro, el especialista, tú sientes que vas como en coche, pero ahí yo ya estaba sola, yo dije, ok, estoy por mi cuenta. Mis papás muy amorosos me dijeron, te apoyamos en lo que sea que tú quieras hacer, vivir, y estamos aquí para ti. Mi hermanita también, bueno, que han sido también ese soporte. Y empecé a estudiar, aprender de sanación, de cómo se sanaba con energía, con todo. Todo me metí a estudiar para hacérmelo a mí, porque yo dije, no puedo estar como, voy a ir solo a una consulta, a ver cómo, no. Y además emprendes este camino y siempre descubres nuevas cosas. Claro. Tú no puedes de un momento a otro decir, no, es que ya me las sé todas, porque cada que tienes un conocimiento se abre otro y otro y eso es infinito e interminable. Y además la misma vida te va mostrando, como que te acomodas aquí y de pronto, ¿qué pasaba? Ya podía
como manejar los síntomas, pero aparecía otra situación y otra vez otra recaída, y entonces yo decía, bueno, hay algo más que me falta trabajar. Y lo que empecé a darme cuenta es que con una relación de pareja que terminé fue otra recaída. Luego con una situación económica difícil de mis papás, otra vez. Entonces yo dije, bueno, uno tiene que ser como obvio en ver lo evidente. Aquí hay puntos en común. ¿Cómo me estoy sintiendo en cada una de estas situaciones? Cuando trabajé también todo el proceso del vientre, logré subir de peso, que yo cuando estuve mal llegué a pesar 38 kilos. Esto era como, y no subía así comiera lo que comiera. Entonces yo empecé a darme cuenta que el cuerpo tenía una relación directa con las emociones que experimentamos. Y digamos que la ficha clave y maestra llegó cuando encontré biodescodificación. Para mí fue como lo que está pasando con tus plaquetas, con esto, o sea, fue como que entendí todo y era algo también muy profundo. Y la verdad, Diana, era algo para mí muy extraño, porque ahí son temas de familia. Yo decía, pero si mi familia está aquí conmigo, ¿qué es lo que pasa? Y entendí que mis papás son papás jóvenes. Mi mamá quedó embarazada estando en 10º en el colegio y mi papá estaba en primer semestre de universidad. Y eso hace 39 años, pues te imaginarás que eso es toda una historia. Entonces, en torno al proceso de gestación del vientre pasaron muchas cosas. ¿Sí? Mi mamá sintió mucho miedo, mi abuelito dejó de hablarle. Bueno, ahí entiendes que todas esas emociones te forman y te moldean de cierta manera para que en tu vida tú reacciones de una u otra forma. Y entonces, ¿qué pasaba? Mi enfermedad se desencadena cuando pierdo por segunda vez una materia en la universidad, que en la vida me había pasado. Entonces fue como si se me acabara el mundo, ¿sí? Que yo lo digo, pues, o sea, obvio, es difícil en ese momento, pero no para la forma en la que yo lo veía. ¿Por qué? Porque te das cuenta que aprendes a ser muy exigente contigo, a querer hacerlo todo perfecto, a querer siempre estar perfecto, y eso no va a ser posible. Entonces, ¿qué relación tienes contigo mismo a partir de esas programaciones que tú has construido? Andrea, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de Salud? Las enfermedades físicas son el producto de emociones no gestionadas. Claro que sí, completamente. No solo en mí, sino en los miles de pacientes que he tenido. Es completamente cierto. ¿Cuántas veces tienes un malestar, lo expresas, tu estómago no está bien y de pronto lo hablas y ya se te va el malestar de estómago? Has visto también en muchos pacientes que han pasado por tu consulta que hacen el trabajo y siempre o en muchas ocasiones vuelven a recaer por un suceso inesperado, como nos contabas tu caso ahorita. Terminaste con un novio, perdiste una materia, una difícil situación económica. ¿Qué has analizado de todo esto en las enfermedades? Bueno, esa es una parte importantísima y creo que eso es lo que para mí ha sido como el plus de lo que es biosanación emocional, y es entender que no solo es expresar la emoción y ya, porque muchas veces nos quedamos en esa primera parte y no nos damos cuenta que, así como te explicaba, nosotros hemos sido programados desde incluso antes de nacer. Entonces esa programación nos predispone a tener ciertas actitudes. ¿Por qué hay incluso hijos adoptados que desarrollan las mismas enfermedades que sus padres, que no son biológicos? Porque nosotros tenemos, o sea, la epigenética está incluso por encima de la genética, y es que nuestro entorno y nuestra forma de reaccionar moldea también nuestros genes. Entonces, cuando yo empecé a ver esto en consulta, que yo acompañaba a alguien, superaba un cáncer, algo difícil, se iba feliz y al año volvía con el mismo diagnóstico. Yo decía, aquí hay algo más. Ahí es cuando entiendo que no solo tenemos que encargarnos de esa emoción y de liberarla, que esa es la primer parte, sino que también necesitamos trabajar en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿sí? Es nuestra personalidad. ¿Cuántas veces uno dice, no, es que yo ya soy así? Yo soy así.
No, si yo no estoy dispuesta a crear nuevas formas y nuevos caminos neuronales para reaccionar, me voy a quedar siempre experimentando las mismas emociones. Y claro, como terapeutas, pues para nosotros perfecto porque siempre vamos a tener una persona recurrente, pero ese no es el objetivo de todo esto. El objetivo es cómo yo puedo ser mi propio maestro y mi propio gestor, mi propio sanador. Aprendo a través de mi cuerpo a escuchar qué cambios tengo que hacer a mi interior y a partir de ahí construyo la vida que quiero. Andrea, ¿y cómo reconoces tus emociones? ¿Cómo reconoces que son emociones que no le están haciendo bien a tu cuerpo y que lo estás somatizando por otro lado? Bueno, esa es una pregunta interesantísima, Diana, porque justamente esta preciosura que tengo por aquí, que se llama Escucha tu cuerpo, está construida conectando síntomas físicos. Aquí no estamos hablando de enfermedades, sino simplemente, por ejemplo, te despertaste y te levantaste con un dolor de cuello, que no es como que con eso ya te vas a ir al médico y es terrible, pero si tú revisas vas a decir, bueno, hay algo que me está mostrando mi cuerpo. Y qué bonito que entremos más en la prevención que ya después de estar apagando incendios como muchas veces nos ha tocado. Entonces te vas a la tarjetica de tu cuello y vas a mirar, conectarte con esa parte de tu cuerpo. Y ahí están esas preguntas que van dirigidas a tu inconsciente, para que en ese momento entonces digamos, ok, para ti, ¿qué significa el cuello? Conecta cabeza y cuerpo, te permite mover tu atención, está la comunicación, entonces uno empieza a decir, bueno, en estos días, ¿qué pasó? ¡Ah! Ayer no pude comunicar tal cosa, o sentí que me están poniendo la mano en el cuello porque me están exigiendo demasiado, y te haces consciente de esa emoción. Y por último viene el otro proceso que es reprogramar, porque si nosotros no cambiamos la forma de pensar, vamos a seguir simplemente experimentando más de lo mismo. Entonces vamos a concentrarnos en esto que acabas de decir, cómo hacer esa comunicación consciente con nuestro inconsciente para que nos dé los mensajes que necesitamos escuchar y saber para hacer cambios en la vida. Si nuestros pensamientos no están a nuestro favor y nos están haciendo daño, entre comillas, y lo que estamos hablando no nos está haciendo bien, obviamente tenemos que cambiar todo eso para cambiar la vida, para sanar, para mejorar nuestra salud. Bueno, ese es un trabajo que digamos que se entrena. Primero empezar a sentir tu cuerpo, ¿sí? Entonces si en este momento yo te digo, bueno, haz un escaneo por tu cuerpo, cómo se está sintiendo, qué parte de tu cuerpo de pronto está teniendo más o menos energía. Entonces, si ya te haces consciente, vas a empezar a reconocer si de pronto hay tensión o hay un vacío. Es una escucha biológica y eso es lo que a veces nos confunde, cómo pasamos de biología a emoción. Pero es algo muy sencillo. Por ejemplo, la piel. La piel, la parte, digamos que de la epidermis se encarga del contacto. Entonces, si tú dices, hay algo que no está bien en mi piel, ¿qué contacto o qué separación no tengo o tengo y no me gusta? Empieza uno a desarrollar ese pensamiento biológico. Y eso es lo que yo hago en todos los procesos, o sea, porque siento que si tú tienes esa herramienta, ya tú vas a poder entender qué te está diciendo el cuerpo, que es súper, súper claro. ¿Y cómo empiezas a cambiar las creencias? Bueno, ahí digamos que hay algunas cosas que con solo tomar conciencia está hecho el 80% del trabajo. Porque las cosas sutiles como el dolor de estómago, el dolor de garganta, que uno dice me dio como por 3 días y se me fue, pero si tomas conciencia antes de que se vaya, pues ya no se repite. O sea, cada dolor, cada molestia, cada indisposición te está mostrando algo que tienes que aprender o de lo que tienes que tomar conciencia. Por eso dices que cuando se toma conciencia ya ganaste una cantidad de terreno. Exactamente. Y hay cosas que sí son, digamos, como me pasaba en mi caso, que necesitan un proceso y un acompañamiento diferente. ¿Por qué? Porque llevas muchos años, porque cosas son de pronto creencias muy arraigadas en ti mismo o en tu familia, en tu historia, y eso ya es diferente. ¿Cómo haces para saber cómo fue el embarazo de tu mamá? ¿Qué empiezas a indagar con los síntomas de tu cuerpo, con tus creencias? ¿Cómo empiezas a sanar esa parte que es tan importante en la vida del ser humano y no somos conscientes de eso? ¿Qué sucede en ese momento? Cuando nosotros estamos dentro del vientre de la mamá, ella está experimentando una vida. Ella no solo es una mamá. En ese momento ella está igual trabajando, haciendo su vida común y corriente. Y las
emociones que ella experimenta son la estructura basal inconsciente para nuestras emociones en la vida, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con las emociones? Nosotros hemos querido pensar que las emociones son solo energía, y claro que son energía, pero son neurotransmisores que después de un proceso bioquímico pasan a ser hormonas. Entonces, están en el torrente sanguíneo y tú como bebé te construyes a partir de ese torrente sanguíneo. Entonces, esa huella emocional de lo que vive tu mamá en esa etapa es profunda. ¿Qué hay que hacer? Pues averiguar, ¿sí? Yo sé que muchas veces no es fácil, muchas veces no es sencillo uno sentarse con la mamá y decirle, mami, ¿qué pasó con esto? Cuando las mamás entienden para qué es, yo te diría que en el 98% de los casos están dispuestas a hacerlo. Y a veces no tienes a tu mamá viva, o a veces tu mamá no es tu mamá biológica, entonces pueden pasar muchas cosas que no sean fácil averiguar. Sí, pero normalmente la información llega cuando uno está listo. Quiero que hagamos de pies a cabeza como un escaneo y nos digas a grandes rasgos, porque tú lo dijiste desde el principio, cada persona obviamente tiene su dolencia y está asociado a algo de una creencia porque lo tiene inconsciente o porque tiene que trabajar, pero a grandes rasgos, ¿qué significa articulaciones, pies, rodillas, codos, ojos, lo que se te venga a ti a la cabeza? Listo. Siempre debemos mirar, y aquí quiero darles 3 claves que yo siempre doy, es 3 preguntas fundamentales. Lo primero es, ¿para qué sirve esa parte de mi cuerpo? ¿Sí? Entonces, cuando yo ya te digo, y hagámoslo juntas, pensemos en los pies. ¿Para qué sirven los pies, Diana? Para caminar, para sostenerme, para dirigirme a alguna parte. Exacto, entonces cuando me estén doliendo los pies o algo me pase en los pies, voy a mirar con respecto a eso mismo. Caminar, avanzar, sostenerme, dirigirme, ¿sí? La verdad es tan sencillo que de lo sencillo a veces creemos que debe ser algo más complejo. Cuando ya sabes para qué te sirve, pregúntate también el síntoma que me impide hacer, ¿sí? Porque puede ser, no sé, por ejemplo, me impide subir escaleras, entonces me impide subir. Ah, ok, ahí me está dando otra clave. Y la otra pregunta que es fundamental es ¿desde cuándo? Porque ahí tú vas a conectar, sobre todo con estas cosas pequeñas. Entonces fue hace 3 días. ¿Qué pasó hace 3 días o hace 4 días? Y ahí yo te aseguro, obviamente al principio siempre la gente dice nada, pero cuando uno empieza a indagar un poquito más hacia adentro, a mirarse, dice, claro, quiero cambiar de dirección, quiero ascender en la empresa, por eso me está costando subir escaleras. Ese día me dijeron que ese ascenso que yo quería ya se lo dieron a otra persona, ya lo entendí. Wow. Vámonos con las rodillas. Las rodillas, en las rodillas hay flexibilidad, sumisión, orgullo, ¿sí? Y nuevamente. Entonces la pregunta, ¿para qué me sirven las rodillas? Para doblar, para poder hacer una flexión. ¿Sí? Arrodillarme o no, o tener que estar firme ante algo. Nuevamente, entonces, ¿qué me impide hacer y desde cuándo? Muy bien. Vámonos con la parte de las piernas, los muslos. Bueno, digamos que aquí hay otras cosas, y es que como un arquetipo inconsciente, a medida que nos acercamos hacia la cadera, digamos que aquí estamos hablando de la parte de la infancia, y hacia la cadera estamos yendo hacia la parte de la adultez. Entonces, a medida que vamos subiendo, vamos acercándonos a nuestra edad adulta, ¿sí? Entonces, ¿qué conecta? Pues nuestra infancia, nuestro andar, nuestras raíces con nuestra sexualidad. Los proyectos, dar vida no solo a nuestros hijos, sino también a los proyectos que tenemos. Bueno, y de ahí quisiera pasar algo, por ejemplo, las manos, que nos relaciona con trabajo, porque es como yo creo cosas, y también en la relación con el padre, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que te pasa en las manos, entonces es diferente una dermatitis, porque ahí estamos en piel, en contacto. Así es las articulaciones. La articulación es la flexibilidad, es conectar 2 huesos, ¿sí? Es que haya fricción. Entonces, todo esto es lo que empezamos a ver. Andrea, pero los ojos, por ejemplo,
Los ojos, pues obviamente hay personas que a una edad muy temprana empieza a manifestar problemas, pero cuando tú llegas a los 40, a los 50 años, tu visión va a disminuir. ¿Esto tiene que ver algo también con las emociones o te está mostrando algo tu inconsciente? Claro que sí. Yo hay algo que siempre le digo a mis estudiantes, a mis pacientes, y es, si esto fuera algo de la edad, a todas las personas de esa edad les pasaría lo mismo. Y porque a unas sí y a otras no. Exacto, sí, esa es una parte. ¿Hay tendencias? Sí, pero desde este punto esas tendencias también tienen que ver con qué está pasando en esa edad. Entonces, por ejemplo, la presbicia, que uno le dicen, eso va después de los 40. ¿Por qué? Porque ¿qué empieza a pasar con nuestro cuerpo y con nuestro sentir en la vida? Entonces, cuando nos damos cuenta que a cierta edad todos socialmente estamos experimentando algo similar, eso puede generar que se activen esos síntomas, como lo decía la presbicia. Entonces, en ese caso que empezamos a sentir que ya de pronto no soy tan atractiva en el mercado laboral, que ya están reemplazándome por alguien más joven, que puede ser que a uno le pase a los 40, a otro a los 45, a otro a los 50. Y a uno nunca les pasa. A otros nunca les pasa porque nunca llegaron a sentirse de esa manera. O sea que todo tiene que ver con la emoción. Andrea, tenemos que hacer un programa especial dirigido a cada órgano, a cada parte del cuerpo, hablar hasta de las fibras capilares, de Claro todo para que que sí. entendamos un poco más. Muchísimas gracias por esta compañía, gracias por tu testimonio y por enseñarnos que todo se puede en la vida, solo hay que hacer las cosas posibles. Claro que sí, muchas gracias también por estar aquí, por lo que haces, porque además nos traes también conciencia y bienestar a todos. Ay, bienvenida siempre, es tu casa, siempre lo ha sido y ahora sí que lo es. Un besito para todos, recuerden que ser feliz es una decisión. Muchas gracias por acompañarnos.